teniendo en cuenta que la carta definitivamente va a ser el resultado de diferentes fricciones, que van a ser digamos, el resultado de visiones diferentes, de intereses diferentes, de realidades diferentes inclusive. Entonces, nos gustaría conocer qué contenidos ustedes consideran que una carta ideal debería tener, en términos de derechos o digamos, de categorías de derechos, y asimismo, si es que ustedes consideran que hay algún impacto en específico que algo como la carta, que no es una ley, debería tener una vez que lleguemos a la versión final. Tal vez podamos empezar al contrario que como comenzamos, entonces de repente te doy la palabra a ti, Marco, y luego terminamos con Rodolfo y con Eduardo de Natic. Sí, por supuesto. Claro, algo que falte, ¿no? Que en realidad, como siempre habíamos visto, no tiene una vinculación legal, ciertamente. De repente, tener esa expectativa, bueno, va a demorar años para eso. Pero sí, tenemos que ver que este va a ser el marco de referencia. Si bien es cierto, formalmente no existe no es vinculante, ¿ya? Pero yo creo que tener esta Carta Peruana de Derechos Digitales va a ser el marco de referencia para los administradores de justicia. ¿Ya? De referencia, ojo, de referencia lo digo, ¿no? Porque claro, ellos necesitan tener algún insumo, algún medio porque de repente no conocen tanto estos temas. También algo que yo creo que debería pasar, y esto ya va un poco más allá de la Carta de Derechos Digitales, es tener juzgados especializados en el área digital, ¿sí? sobre estos temas digitales. Porque actualmente los juzgados, que sí, claro, tienen sus especialidades, por supuesto, ¿no? Pero pienso que quizás algunos carecen de este conocimiento. Entonces, así como existe un juzgado especializado en temas civiles, en temas laborales, debería de existir un juzgado especializado en temas que tengan que ver con contencioso digital, ¿no? Que en este momento no existe y ojalá que pronto exista. Bueno, eso es lo que pienso que podría aportar en un futuro, ¿no? Muchas gracias, Marco. Seguimos en el orden inverso. Dilma, de derecho. Sí, muchas gracias. Una temática que creo que es justamente importante y es algo que ya se mencionó acá es justamente algo que nosotros tenemos muy normalizado dentro de Perú, ¿no? Que es justamente el uso de las tecnologías que pueden ser muy invasivas de la privacidad, ¿no? Bien mencionaba Marco que no es que si yo no tengo nada que esconder, ¿por qué le voy a tener temor a que puedan entrar y conocer toda mi información? Sino que es justamente el mismo derecho que protege tanto la privacidad como la intimidad en el ordenamiento peruano, que nos da la posibilidad de tener este caparazón de resguardar esta información que es nuestra solo para nosotros sin mayor motivo de explicación y dar un porqué a esa respuesta, ¿no? Y si es que hay alguna intervención que vaya a afectar en nuestros derechos, pues que esta intervención sea idónea, sea necesaria, sea proporcional. Entonces, creo que la Carta se constituye también como un buen mecanismo para, por ejemplo, para tener en cuenta cómo es que se interpreta desde el gobierno peruano, y de hecho, por ejemplo, la Autoridad de Protección de Datos Personales ya tiene una posición respecto al tratamiento de datos personales, que pueden ser los datos biométricos o algunos otros datos sensibles que son recopilados en la vía pública, ¿no? Es importante resaltar que como ámbito de espacio de discusión, justamente en representación del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia,
Es un espacio para deliberar y de repente llegar a conclusiones que puedan responder exactamente al contexto nuestro, ¿no? Porque lo cierto es que, a diferencia de otros países, el contexto nuestro es de mucha inseguridad ciudadana, donde hay ciertas, se reclaman mayores intervenciones en la privacidad o en la protección de datos personales, en miras a brindar supuestamente una mejor seguridad ciudadana, ¿no? Lo cual no necesariamente garantiza ello, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto para nosotros tener en cuenta. ¿Y qué es lo que se espera justamente de esto? Que sirva de guía, porque, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es las entidades públicas que más relación tienen con este tema que menciono? Pues son las propias municipalidades, ¿no? Entonces, el que sirva justamente de guía para que los funcionarios públicos de las municipalidades puedan saber cómo es que cuando están realizando algún programa o están ejecutando algún mecanismo de seguridad ciudadana, puedan tener en cuenta que al realizar esto, por ejemplo, al instalar alguna cámara, están, por ejemplo, en la normativa, el ámbito de protección de los datos personales, ¿no? Entonces, a partir de la carta puedan saber cuáles son los, digamos, cuáles son los ámbitos de protección del derecho a la privacidad, en este caso, del derecho a la protección de datos personales, y qué se debería tener en cuenta en miras a que al momento de realizar esto se haga de una forma respetuosa de los derechos de las personas y de todos los ciudadanos y ciudadanas que pueden estar circulando por un espacio público, ¿no? Creo que eso sería de mi parte y justo hablando de un tema en específico. Muchas gracias, Dilmar. Seguimos con Bruno de Newbox. Adelante, Bruno. Sí, yo también creo que con el fin de que este sea un documento norte, un documento guía y que realmente pueda ser ejercido en la práctica, primero se va a necesitar mucha socialización, mucha retroalimentación y dentro de los contenidos me sumo también a lo que han señalado respecto de la privacidad. Creo que es uno de los puntos más álgidos probablemente dentro del país, que tiene serias implicancias no solamente, ya digámoslo, a nivel de exposición de datos personales, sino que se puede entender qué es lo que puede pasar después de esa exposición, ¿no? Que es realmente el riesgo. Ayer leía una noticia, por ejemplo, que Ociptel ha detectado que una sola persona tiene 7.000 líneas telefónicas sin su consentimiento a su nombre, ¿no? Que es una barbaridad. Entonces creo que es importante, nuevamente, ¿no? La privacidad, los mecanismos de seguridad y también tener que la Carta Peruana de Derechos Digitales sirva para tener esa conciencia de qué puede pasar después de esta gran exposición de datos personales o de simplemente no tener el resguardo debido de los datos personales por parte de quien los recopila, de quien los almacena, ¿no? Creo que también sería uno de los puntos, creo yo, más importantes. Muchas gracias, Bruno. Y acabamos esta ronda con, no sé si Rodolfo o Eduardo. Sí, si me permitís, en este caso, intervendré un momento. Sobre todo hacer referencia a que la Carta de Derechos Digitales o las cartas de derechos digitales realmente lo que deberían servir sería para encontrar el mínimo denominador común de los derechos humanos, ¿no? O sea, al final es explicar los derechos humanos en un entorno digital y que sea entendible y comprensible por cualquier ciudadano del mundo. Claro, es un trabajo épico, es un trabajo complicado porque hay diferentes formas de percibir lo que son los principios éticos, los principios generales del derecho, ¿no? Pero digamos que la principal guía sería el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, creo que en este caso el Perú y el gobierno tiene un reto muy importante y de muy reciente aprobación, que es, el día 5 de julio, si no me equivoco, se aprobó la primera ley, la ley número 31.814, de promoción del uso de la inteligencia artificial. Y además es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital la responsable de la supervisión y la promoción del uso adecuado de la inteligencia artificial. Aquí ya es la primera oportunidad de poner en práctica los principios de la Carta. O sea, uno de los elementos principales de esta Carta es esto, iluminar este desarrollo legislativo que tiene ya una trascendencia global. Todo el mundo conoce a día de hoy el ChatGPT y las implicaciones que tiene. Entonces ya no es algo que solamente se limite a un área geográfica, ¿no? Y
tiene un impacto, como estamos viendo, a nivel académico, pero también a nivel empresarial muy importante, y que al final, pues estas cartas van a dar claridad y dar luz a cómo se deben implementar y entender los derechos humanos en el siglo XXI. Muchas gracias, Eduardo. No sé si ahí Rodolfo quiere complementar. Bueno, sí, complementar porque, bueno, realmente la pregunta yo creo es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Ahora, si nos ponemos a revisar la carta o la alineación de diferentes capítulos, grupos de derechos, pues no nos lo acabaríamos, porque esto es un poco como cuando uno hace su selección de fútbol, que juega seleccionador de fútbol, sería muy difícil que todos coincidiéramos, ¿verdad? Yo creo que ahí va a estar un poco también la clave de, bueno, pues la cesión y entre todos un poco cuál es ese acervo común al cual aludía ahora Eduardo. Pero para mí, y desde un punto de vista experiencial, lo que nos estamos encontrando en otros entornos no es tanto el catálogo, el listado o la alineación de derechos. Si ahora ponemos neurotecnología, si ahora ponemos inteligencia artificial, que por supuesto que sí, en esto me apliego totalmente a lo que comentaba Bruno al inicio, tenemos que hablar de derechos, y me apliego totalmente también a lo que comentaba Dilmar, y es que en el seno de una carta peruana de derechos digitales nos tenemos que circunscribir a lo que son las necesidades y el contexto, evidentemente, pues de la zona en la que os encontráis, pero mi aportación es la siguiente: hay que romper la cuarta pared. Estamos todos fijándonos en la redacción concreta de la Carta de Derechos Digitales, y la clave para que una Carta de Derechos Digitales realmente tenga eficacia es todo un capítulo de eficacia y garantías de la ley, de la norma, de la regulación, o en definitiva, que a ese proyecto de Carta de Derechos Digitales, desde el más amplio nivel gubernamental, haya un plan estratégico de acompañamiento que garantice, en primer lugar, el empoderamiento del ciudadano, es decir, concienciación, sensibilización, difusión, divulgación. En segundo lugar, fundamental, formación a 3 niveles: alfabetización inicial, formación específica a determinados colectivos o sectores verticales, y luego, por último, a los expertos, y todo el capítulo de capacitación. Y por último, para mí, 2 elementos que en estos momentos son críticos. El primero es la velocidad. Lo digo con todo el afecto y con todo el cariño, y yo formo parte de este grupo de trabajo, pero rápido, velocidad. Ya no podemos seguir más tiempo dándole vueltas al tema, porque no tiene fin. Tenemos que marcarnos unos plazos, porque la preocupación de las amenazas y de los retos están ya son un presente, y por lo tanto tenemos que abordar y afrontar como si de una emergencia se tratara el tema de disponer de este marco de referencia. Y el segundo es la internacionalización. Lo ha comentado Marco, lo ha comentado Dilmar. Estamos en un contexto vertebrado absolutamente integrado en un tablero de juego global, y de nada sirve regular internamente, que nos miremos al ombligo, si luego resulta que los dueños, los grandes señores feudales de estas plataformas son compañías multinacionales internacionales, que son las que nos ponen la autopista, que son las que nos ponen las plataformas, y que son en definitiva quienes tienen la soberanía de algo que debería ser un poco de todos. Ese es el motivo por el cual, sin ir más lejos, la semana que viene, los días 20 y 21 de julio en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, vamos a presentar, y esto os lo comparto en primicia, la Carta Internacional de Derechos Digitales en el contexto del Congreso 60 aniversario de la World Jurist Association, que es la asociación mundial principal formada por juristas. Estará Su Majestad el Rey Felipe VI, estará la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, hasta 20 jefes de Estado, y creo que va a ser un antes y un después para que realmente haya un compromiso en cuanto al mínimo común denominador de valores, principios, en concreto derechos, para que todos estemos en un marco armónico en este contexto global, en este tablero de juego global que es en el que nos encontramos. La idea es acabar en la cumbre de futuro de las Naciones Unidas de Portugal de septiembre del año próximo, donde se van a consolidar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda 2030, para que al menos podamos entre todos saber que hay unas mismas normas del juego y que hay al menos unos criterios armónicos. Así que la idea es esa, sobre todo que haya un plan estratégico que acompañe la Carta de Derechos Digitales, para que no se quede en una mera declaración de principios, sino que sea realmente útil para la sociedad y que sea realmente transformadora.